Estaba enjuagando mi taza de café cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Margaret Doran, nuestra vecina de cuando era niña. No había sabido de ella en más de una década. Solo ver su nombre me apretó el estómago. El mensaje no tenía saludo ni explicación. Solo una línea: lamento mucho lo de tus padres. No puedo creer lo que vi hoy. Mis manos se quedaron frías. Abrí el video. La pantalla se abrió a una toma lenta y temblorosa de la Catedral de St. Bartram, la misma a la que mis padres me arrastraban para la misa de medianoche cada Nochebuena. La cámara hizo un paneo hacia adelante inestable, como si la persona que filmaba no pudiera creer lo que veía. Y entonces se fijó en el podio. Mis padres estaban allí. Mi madre llevaba encaje negro y perlas, secándose lágrimas teatrales de la mejilla. La cara de mi padre estaba tensa, sus manos temblaban mientras leía de un papel. Detrás de ellos había un ataúd cerrado, y junto a él una fotografía mía enmarcada. Me quedé helada, la voz se me murió en la garganta. Las palabras de mi padre brotaron del altavoz tranquilas y huecas. Siempre estuvo perturbada, pero la amábamos. Hicimos todo lo que pudimos. Leyó mi elogio fúnebre. Los vi enterrarme. Viva, yo no estaba muerta. Estaba justo allí en mi cocina, respirando, mirando. Sus caras no se contrajeron de dolor. Ningún sollozo ahogado, ninguna voz vacilante. Era una actuación, pulida, ensayada. Rebobiné el video. Volví a verlo. Y otra vez. Cuanto más veía, más fría me ponía. Esto no era un malentendido. No era dolor mal gestionado. Era una declaración. Me habían declarado muerta no para llorarme, sino para borrarme. No había hablado con ellos en 3 años. No desde que me echaron de sus vidas como basura. Y ahora querían que el mundo creyera que me había ido para siempre. Y el mundo les creyó. En ese momento, parada en mi cocina, todo cambió. Mi vida no había terminado en un accidente. Había sido robada. Con ceremonia, flores y un elogio fúnebre. Me enterraron en mentiras. Así que decidí, si estaban tan ansiosos por deshacerse de mí, más les valdría prepararse para el día en que regresara. No para la reconciliación, sino para la revelación. Vi el video en bucle hasta que salió el sol y el café de mi taza se enfrió. Al principio me aferré a la esperanza de que fuera un malentendido retorcido. Quizás pensaron que había desaparecido. Quizás era el dolor distorsionando la realidad. Pero entonces llegó la frase de mi madre. Fue un accidente tan trágico. Las autoridades nos dijeron que era demasiado tarde para traerla de vuelta. Fue incinerada en el extranjero. Se me revolvió el estómago. No había habido ningún accidente. Ni siquiera había tenido coche mientras estaba en el extranjero. Mi padre continuó con su propia invención. Pasó sus últimos años aislada lejos de la familia, pero nunca dejamos de rezar por ella. Casi me reí. ¿Aislada? Había estado trabajando turnos de 12 horas en Praga, sirviendo copas por las noches, enseñando inglés de día. Sobreviviendo. Luchando por lo mínimo. No me escondía. Estaba sanando, y ellos lo sabían. Tenían que saberlo. Les había enviado correos, llamado, incluso mandado una carta ese primer año. Mi número estaba bloqueado. Mis mensajes se quedaron sin respuesta. Amigos de la familia, gente a la que una vez llamé tíos y tías, desaparecieron de mi vida sin decir una palabra. Uno a uno los puentes se quemaron a mis espaldas y yo ni siquiera había encendido la cerilla. Hasta ahora pensé que quizás simplemente me habían apartado por conveniencia. Pero esto era más profundo. Esto era legal. Esto era eliminación. Abrí mi portátil y fui a buscar respuestas. Intenté iniciar sesión en mi antiguo correo, el que estaba vinculado a todo, desde mis registros universitarios hasta mi banco. Acceso denegado. Contacté con soporte. La respuesta llegó en un mensaje aséptico. Esta cuenta ha sido desactivada permanentemente debido a un informe de fallecimiento del usuario. Esa palabra de nuevo. Fallecimiento. Como si fuera solo una casilla de verificación en un formulario. No solo fui ignorada, fui declarada muerta. Oficialmente, digitalmente, completamente. Me quedé mirando la pantalla y algo dentro de mí se cristalizó. El dolor del abandono se retorció en algo más duro, más frío.
Esto no era dolor, esto no era negación, esto era un encubrimiento. ¿Pero encubrir qué? La pregunta se clavó en mí. Mi familia nunca actuaba sin un propósito, todo era imagen status control. Para que llegaran tan lejos para falsificar mi muerte y presentarla con tanta pulidez, tenía que haber algo en juego, algo por lo que valía la pena matarme, en el papel al menos. Me senté en la oscuridad, el único sonido, el suave zumbido del frigorífico y el sordo palpitar de rabia en mi pecho. Debería haber cerrado el portátil, debería haberme ido. Pero una vez que alguien escribe tu obituario sin preguntar, empiezas a necesitar respuestas. Y no iba a descansar en paz, aún no. Estaba lista para descubrir por qué me enterraron viva y qué exactamente esperaban mantener enterrado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía mi propia fotografía enmarcada junto a un ataúd. Oía la voz de mi padre mintiendo a través de un elogio fúnebre. Oía los sollozos ensayados de mi madre. No solo me habían excluido, habían construido una narrativa en torno a mi ausencia, una historia pulcra sin espacio para la verdad, y el mundo se la creyó. Sí. A la mañana siguiente saqué cada documento que poseía, sellos de pasaporte viejos, contratos de alquiler, papeles de inmigración, recibos de nómina, declaraciones de impuestos, y los extendí por el suelo como pruebas en una escena del crimen, porque eso era lo que era, un crimen. No solo me habían desheredado, falsificaron mi muerte y se beneficiaron de ella. La pregunta ya no era mintieron, era ¿por qué? Empecé donde empieza todo escándalo, las redes sociales. Mi hermana Celeste siempre había sido la joya de la familia. Todo lo que tocaba brillaba incluso si por debajo estaba roto. Era el tipo de persona que sonreía a través de un escándalo y salía celebrada. La última vez que supe trabajaba en finanzas o quizás en moda. La historia cambiaba dependiendo de la audiencia. Mis padres la adoraban. Y ella lo sabía. No la había buscado en años, pero esa mañana lo hice. Su Instagram estaba público de nuevo. Filtros blancos brillantes, caras sonrientes, copas de champán. Alegría cuidadosamente seleccionada. Me desplacé hacia abajo hasta que sentí que el aire se me acababa en los pulmones. Ahí estaba, la boda. Un carrusel de imágenes rosas blancas, fuentes de champán, un diamante que podía cegar el sol. Y en cada cuadro, mi familia. La tía Fiona chocando copas, los primos radiantes, incluso el tío abuelo Emory, que no había salido de su cabaña en Vermont desde el efecto 2000. Todos habían aparecido, excepto yo. Ninguna mención, ningún tributo, ni siquiera una foto subtitulada «Ojalá estuvieras aquí». Pero en una foto vi algo que me cortó la respiración. Un brindis en curso. El nuevo marido de Celeste estaba de pie sonriendo junto a mi padre, quien sostenía una copa de vino y un micrófono sonriendo como si hubiera ganado un juego en el que nadie más sabía que estaban participando. El subtítulo decía, para la hija que siempre nos hizo sentir orgullosos. Ahí estaba, el cambio. No solo me habían excluido, había sido reemplazada. Aún así, eso no explicaba la muerte legal. No explicaba hasta dónde habían llegado los documentos falsificados, el funeral, la historia. Abrí otra pestaña y busqué en el portal de registros públicos del Estado. Contuve la respiración mientras tecleaba mi propio nombre. Daphne Everen. Fecha de fallecimiento, 14 de mayo. Causa accidente vehicular en el extranjero. Estado fallecida. ID del certificado FLX7IO229. Hice clic para abrirlo. Ahí estaba. Mi nombre estampado en tinta negra. Mi muerte había sido certificada por el Estado. Registrada, aceptada. No solo habían mentido, lo habían hecho oficial. Una muerte legal significaba acceso a activos, a seguros, a fideicomisos. Se me heló la sangre. Abrí el registro mercantil. Mis abuelos me habían dejado un fideicomiso, matrícula universitaria, capital inicial, mi red de seguridad. Siempre creí que estaría esperando en caso de que alguna vez regresara, pero se había ido, transferido, 6 meses después de mi muerte. A Celeste, ella no me lloró, me heredó. Ahí fue cuando la última pizca de incredulidad se disipó como la niebla. Esto no era por vergüenza o imagen familiar. Se trataba de dinero, se trataba de poder.
Se trataba de control. No solo me habían excluido para salvar la cara, me enterraron para beneficiarse de mi ausencia. La actuación en el funeral, el certificado falsificado, el silencio social, todo estaba guionizado. Un encubrimiento vestido de encaje negro y lágrimas de cocodrilo. Habían escrito una tragedia para justificar su robo. Me senté de nuevo en el suelo y dejé que la fría verdad se asentara. Me querían muerta al menos en el papel, porque yo era el único obstáculo para el camino despejado de Celeste. Si estaba viva podía impugnar el fideicomiso. Si me había ido ella se quedaba con todo, y ahora ella lo tenía todo. Por un momento pensé en marcharme, empezar de nuevo, dejarlos pudrirse en las ilusiones que construyeron. Pero entonces recordé mi propia cara junto a un ataúd. Recordé oír la voz de un niño susurrar. Esa no es ella, y decidí si querían organizar un funeral, entonces tendrían que enfrentarse al fantasma. No por drama, no por venganza, pero por la verdad. Y esta vez no llamaría a la puerta. La arrancaría de las bisagras. El siguiente paso lógico fue llamar a alguien que solía conocerme, alguien que pudiera recordar la verdad antes de que la narrativa del funeral se impusiera. No esperaba simpatía. Solo necesitaba confirmación. Necesitaba saber qué versión de la historia les habían contado a todos. Empecé con la tía Helena, la hermana mayor de mi madre. Solía darme dulces a escondidas de su marido. Durante las cenas de Navidad siempre guiñaba el ojo como si compartiéramos un vínculo secreto. Marqué su número con un pulgar tembloroso. Sonó 2 veces. Hola, respondió, cautelosa e insegura. Soy yo, dije suavemente. Soy Dafne. Una pausa. Luego la línea se cortó. Ninguna pregunta. Ningún jadeo. Ningún alivio. Solo un silencio limpio y quirúrgico. Había colgado. Volví a llamar. Bloqueada. Pasé a los primos a continuación. Los que solían trenzarme el pelo en las fiestas de pijamas y publicar bromas internas en línea. Talia respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y nunca volvió a responder. Max envió. ¿Es esto algún tipo de broma pesada? Me quedé mirando la pantalla, una parte de mí todavía esperando algo humano. Alguna pizca de duda en sus respuestas. Pero nada llegó. Su incredulidad no era confusión. Era deliberada. Habían aceptado la ficción y rechazado la verdad. Excepto uno. Mi primo menor Jonah. El niño que solía seguirme en las reuniones familiares con una grabadora de juguete fingiendo que éramos detectives. Respondió con vacilación. Jonah, tata. Dafne. ¿De verdad estás viva? Yo sí. Necesito saber qué les contaron a todos. Por favor. La burbuja de escritura parpadeó durante casi 1 minuto. Luego apareció Jonah. Dijeron que moriste en un accidente de coche. En el extranjero. Dijeron que era demasiado tarde para traerte de vuelta. Incineración. Ataúd cerrado. Lo siento. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Una historia contada tan limpiamente, tan absolutamente, que ni una sola persona había pensado en desafiarla. Respiré hondo y susurré. No hubo ningún accidente. Mi voz tembló, pero no por debilidad, por furia. Ni siquiera había tenido coche en el país donde afirmaron que morí. Le di las gracias a Jonah y terminé el chat. Luego saqué mi pasaporte de nuevo. Página a página rastreé mis movimientos. Fechas, países, contratos de alquiler, contratos de trabajo, sellos de inmigración. Reuní todo, prueba de vida, de respiración, de movimiento. Si querían enterrarme, desenterraría cada prueba que intentaron ahogar. Volví a iniciar sesión en el sitio del gobierno. Busqué más a fondo esta vez. Volví a abrir mi certificado de defunción. Examiné el documento. No solo la firma, el ID del registro, el número de licencia del médico. Algo no cuadraba. El médico que aparecía era de una región en la que nunca había puesto un pie. Falsificación, chapucera, pero efectiva. Nadie se había molestado en verificar la mentira porque nadie quería hacerlo. Ya no estaba de luto, estaba investigando. Y en algún lugar dentro de toda esta invención había un motivo mucho más feo que una herencia. Una podredumbre que se extendía demasiado rápido, demasiado fácilmente, como para tratarse solo de dinero. No solo me habían borrado. Se aseguraron de que nadie me buscaría. Pero yo estaba de vuelta ahora, y les iba a hacer que me vieran, quisieran o no. Ya no solo buscaba agujeros en la historia. Estaba arrancando la podredumbre.
y la encontré en el lugar que más había evitado el Instagram de Celeste. Había vuelto a hacerlo público, transmitiendo su vida cuidadosamente seleccionada al mundo, como si no tuviera nada que esconder. No esperaba encontrar mucho, quizás de otras vacaciones, otra copa de champán equilibrada en la barandilla de un yate. Pero entonces lo vi, una nueva publicación, un carrusel brillante de imágenes, rosas blancas, una extensa finca, luz de velas, una boda, la boda de Celeste. Me desplacé lentamente por las imágenes. Los invitados sonreían con trajes de lino y vestidos de seda, caras enrojecidas por el vino y la alegría. Mi madre con las mejillas sonrosadas por la risa. Mi padre bailando, realmente bailando. Cada primo, cada tía, incluso gente que no había aparecido en años. Allí estaban celebrando, brindando, chocando copas de cristal. Nadie vestía de negro. Esto no era duelo, esto era triunfo. Y entonces en la séptima imagen lo vi. Una toma panorámica del escenario de la recepción. Su marido de pie sonriendo con el brazo alrededor de su cintura. Mi padre a su lado sosteniendo un micrófono y una copa de vino. Su boca a mitad de discurso capturada en movimiento. Pero el subtítulo me congeló. Para la única hija que siempre nos hizo sentir orgullosos. Ese fue el cambio. No solo me habían excluido, había sido reemplazada. No lloré, no grité. Guardé la imagen. Luego abrí el sistema de registros financieros del Estado y busqué el fideicomiso familiar. Ahí estaba, el dinero que mis abuelos me dejaron. Para mi matrícula universitaria, mi red de seguridad, la panadería que una vez soñé abrir, se había ido. 6 meses después de mi muerte había sido transferido, silenciosamente, legalmente, a Celeste. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo sintiendo cómo se rompía el último hilo dentro de mí. No habían falsificado mi muerte por vergüenza. No me borraron para proteger su imagen. Lo hicieron por dinero, por control, por conveniencia de Celeste. Ella llevaba mi herencia como si estuviera cosida en el encaje de su vestido de novia. No me lloraron, me gastaron. Esa tarde entré en un bufete de abogados en el centro con los documentos pesando en mi bolso y el corazón aún más pesado en mi pecho. La recepcionista no parpadeó cuando dije que estaba allí para impugnar un certificado de defunción. Simplemente me ofreció un asiento y un portapapeles. 10 minutos después me senté frente a un joven abogado llamado Mark Grayson. Parecía recién salido de la facultad de Derecho, pero cuando deslicé los documentos sobre el escritorio su cara cambió. ¿Está impugnando su propia muerte legal?, preguntó con las cejas levantadas. No estoy muerta, dije con voz firme, pero planeo atormentarlos. Parpadeó, luego asintió lentamente. De acuerdo. Entonces empezaremos con una solicitud para revocar la declaración de fallecimiento y presentar una denuncia por fraude. Esto va a llevar tiempo. No tengo tiempo, dije. Aparentemente tengo un memorial este domingo. Sus ojos se abrieron. Van a celebrar un segundo funeral, sí, dije levantándome de la silla. Pero esta vez planeo asistir. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Salí de la oficina con fuego en los pulmones y un plan en marcha. Habían querido llorarme en paz. Lástima que la paz fuera lo único que ya no estaba dispuesta a darles. St. Bartram nunca había lucido tan llena. Los coches llenaban la calle como un desfile de dolor, sus puertas abriéndose para revelar a dolientes vestidos de negro a medida. Primos lejanos, figuras de la comunidad, antiguos colegas de mis padres, todos arrastrados a la farsa. Los escalones de piedra que una vez subí para la misa de Nochebuena ahora parecían el umbral de un escenario. Y yo ya no era el fantasma, era el ajuste de cuentas. Al otro lado de la calle me paré en silencio. Abrigo negro, gafas de sol, invisible de nuevo pero por elección esta vez. Observé cómo se reunían saludándose con caras largas y pésames susurrados. Mi foto, la misma que habían enmarcado junto al ataúd, antes ahora estaba impresa en una exposición conmemorativa, justo dentro de las puertas de la iglesia, con velas parpadeando en su base. Todavía me estaban llorando, todavía actuando. Dentro el órgano tocó algo lento y trágico. Hileras de cabezas inclinadas, manos cruzadas. Mi padre ocupó de nuevo el púlpito con voz mesurada, solemne. Estaba perturbada, dijo, como si estuviera ensayando para la santidad.
pero nunca dejamos de amarla. Rezamos para que regresara a nosotros y ahora rezamos para que descanse en paz. Mi madre se sentó en la primera fila con un pañuelo perfectamente arrugado en la palma, sus sollozos suaves y listos para la cámara. Y Celeste, con perlas blancas aferradas a la garganta, logró un temblor delicado, como si el peso de mi memoria fabricada fuera simplemente demasiado difícil de soportar. Esperé. El sacerdote levantó una mano. Permítanos ponernos de pie para un momento de silencio. La iglesia se levantó como uno solo, y ahí fue cuando me moví. Las pesadas puertas de roble chirriaron al abrirse mientras yo daba un paso hacia la luz. El silencio se hizo añicos. Clic, clic, clic. Mis tacones golpearon el suelo de mármol como disparos. Se giraron cabezas, jadeos ondularon. Alguien susurró. «¿Esa no es...?» Un niño señaló tirando de la manga de su madre. La cara de mi madre palideció. Sus labios se entreabrieron, luego se apretaron. Se desplomó de lado en un desmayo teatral. La boca de mi padre se abrió. Se cerró, luego quedó inútilmente colgando, mientras su copa de vino se le escapaba y se hacía añicos contra el banco. Celeste. Se puso rígida sus dedos, estrangulando las perlas alrededor de su cuello, una copa de champán medio llena cayendo al suelo. Caminé lentamente por el pasillo con la mirada al frente impasible. Me miraron como si vieran un fantasma. Y quizás lo era, pero este fantasma venía con documentación. Me detuve al frente, me giré para encarar a la multitud, y me paré debajo de mi propia foto. El sacerdote dio un paso atrás. La iglesia entera contuvo la respiración. Oí que había muerto, dije tranquilamente, quitándome las gafas de sol. Estoy aquí para corregir la historia. Jadeos, susurros. El primer teléfono se levantó en la parte de atrás, una luz roja de grabación parpadeando cobrando vida. Bien, no hubo accidente de coche, dije. Ninguna tragedia en el extranjero. Ningún ataúd cerrado. Porque nunca hubo un cuerpo. Solo hubo mentiras, y firmas, y dinero. Saqué la carpeta de mi abrigo. Gruesa, sellada, oficial. Estos son mis registros de pasaporte. Contratos de empleo. Contratos de alquiler de apartamentos, declaraciones de impuestos, registros de vuelo. Estaba viva. Estoy viva. Me giré hacia mis padres. Le dijiste al mundo que me había ido. Presentaste un certificado de defunción. Le diste mi herencia a ella. Celeste se encogió. No perdiste una hija, dije con voz firme. La tiraste. La iglesia permaneció congelada, pero algo había cambiado. Alguien susurró. Tiene pruebas. Otra voz. ¿Esto es real? Miré por el pasillo las caras atónitas. Teléfonos en alto, ojos bien abiertos. Que graben, que recuerden. Esto no era un memorial. Era una confesión, escrita en tiempo real con autoría de la mujer que creyeron haber enterrado. Y yo acababa de pasar página. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Incluso el sacerdote se había retirado a las sombras como si se diera cuenta de que este momento ya no pertenecía a Dios, sino a la verdad. Me giré hacia Celeste. Su boca se abrió para hablar, pero levanté una mano cortando el aire como un bisturí. No lo hagas, dije. Lo que sea que vayas a decir, guárdalo para los documentos judiciales. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia las cámaras, los teléfonos, las luces parpadeantes que marcaban la muerte del secretismo. Sus perlas, una vez símbolos de estatus, ahora se retorcían en su agarre como una soga. Me enfrenté a la congregación una vez más. Vinieron aquí a llorar a una hija que creyeron muerta. Pero no soy yo la que necesita ser enterrada. Las mentiras sí. El robo, el fraude. Eso es lo que muere hoy. Hice una pausa debajo de mi foto, esa imagen sonriente de otra vida, y rompí el certificado de defunción falsificado por la mitad. El sonido resonó por la iglesia como un veredicto, y así sin más el funeral terminó. No para mí, sino para la versión de mí que crearon para sentirse limpios. No necesité aplausos. No esperé disculpas. Me giré mis tacones haciendo clic contra el mármol y caminé por el mismo pasillo por el que había entrado. Se giraron cabezas, pero nadie habló. El aire estaba denso no de dolor, sino de consecuencias. En la puerta miré atrás una última vez. Mi madre permaneció congelada en su banco. Las manos de mi padre temblaban en su regazo. Celeste, su cara estaba hueca, drenada del brillo que había llevado como armadura. Salía a la luz del sol. Las campanas de la iglesia sonaron lentas ceremoniales. Esta vez no repicaban por mí. Que repiquen.
que se pregunten cómo todo se desmoronó. Porque cuando borras a alguien para proteger una mentira, nunca esperas que regrese, armada con la verdad. Y ahora lo sabían. No solo estaba viva, era imparable. Hay algo inquietante en ser borrada por las mismas personas que te dieron tu nombre. Pero esta historia no es sobre el duelo, es sobre el renacimiento. Cuando Daphne fue expulsada, enterrada en mentiras y declarada muerta en el papel, tenía todas las razones para desaparecer para siempre. Pero en lugar de rendirse a la rabia o suplicar pertenencia, eligió la claridad, eligió la prueba, se eligió a sí misma. Su viaje nos recuerda que la traición no siempre viene con cuchillos o gritos. A veces llega en silencio, papeleo y lágrimas falsas. Y cuando lo hace, tienes una opción: quedarte enterrado en su versión de tu historia o levantarte y reescribirla. Daphne no solo regresó para exponer la mentira, regresó para reclamar su lugar, no como la hija olvidada, sino como la verdad viva y que respira. La justicia que impartió no fue ruidosa ni violenta, fue estratégica, pública y devastadora en su precisión. Hay una satisfacción tranquila al ver cómo cae el castillo de naipes. No porque tú lo derribaras, sino porque te pusiste de pie y la verdad habló más fuerte que cualquier otra cosa. Esta historia nos enseña que sobrevivir no es suficiente. A veces la reivindicación importa. A veces lo más poderoso que puedes hacer es no desaparecer. A veces la mejor venganza es simplemente aparecer, viva, innegable y más fuerte de lo que jamás imaginaron. Si alguna vez te han silenciado, dejado de lado o definido falsamente por otros, recuerda, tu historia no termina a menos que tú digas que termina. Y si esta historia resonó contigo, si crees en la fuerza tranquila, la justicia poética y el poder de la verdad, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Suscríbete ahora para más historias inolvidables de traición, estrategia y redención. Porque aquí la supervivencia es solo el principio.